todos interesados en un tema que hace una década más sonaba esotérico, liderado por mechudos de mochila y poco atendidos dentro de los poderes del gobierno en ese entonces en el mundo, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Pero hoy se ha convertido, el tema ambiental, en el problema más grave de la humanidad. Y hoy es difícil encontrar personas que no reconozcan este problema, empezando los que más lo conocen por nuestra niñez. Hoy el sector social, diríamos generacional, más abanderado de la causa de un equilibrio entre la humanidad y su entorno natural y su planeta, es la niñez. Algo que me ha sorprendido, incluso desde la campaña electoral, el año pasado, en los barrios de Bogotá, es encontrar la sensibilidad ambiental ubicada básicamente en los niños y en las niñas de la ciudad. Lo que es un buen dato, porque es ese grupo social, la niñez, quien va a educar realmente a la sociedad bogotana, y supongo que a la colombiana, y supongo que a la mundial, en lo grave de este problema y de la necesidad imperiosa de superarlo. Es grave porque ni más ni menos puede acabar la vida, puede acabar la especie humana. En ningún otro momento, que muchos han sido críticos en la historia de la civilización humana conocida, habíamos estado tan cerca de una extinción como ahora. Precisamente en el momento de mayor fulgor tecnológico, de mayor acumulado de saberes, de mayor globalización, donde la humanidad cada vez más se puede sentir una sola en toda su diversidad, es el momento en donde estamos más cerca de la posibilidad de la extinción de la vida. Y obviamente este tema va a ocasionar, está ocasionando conflictos intensos al interior de las sociedades en el mundo. No por nada, quien pueda leer las noticias que salen de la televisión sobre el mundo, tratar de interpretar esa oleada de noticias, lo que logrará encontrar es que millones y millones de personas salen a las calles a detener las guerras, a detener los procesos de deterioro ambiental, que conflictos incluso armados hoy en diversas partes del mundo tienen ya una lógica que tiene que ver con el conflicto suscitado por el medio ambiente, por el agua, por ejemplo. No se puede ya leer el conflicto en el Medio Oriente exclusivamente a través de las diferencias de culturas y religiones, sino a través del conflicto que representa una población cada vez más grande ante un recurso escaso que es el agua. Y Colombia no es extraña a esta que es la principal causa de preocupación de la humanidad. El ser humano ha ocasionado el cambio climático y el cambio climático puede destruir la vida. Pero no es el ser humano en general. Siempre colectivizamos las responsabilidades políticas, pero en este caso no es exactamente el campesino de Boyacá, o nuestro campesino en Córdoba, o el pescador en el Océano Pacífico afrocolombiano, o el campesino en Vietnam, o el pequeño propietario de una tienda en los Estados Unidos, el gran responsable del cambio climático. El gran responsable del cambio climático y por tanto de la peligrosidad sobre la vida, si lo queremos medir en términos de organización política,
es la ciudad. No es la nación, gran protagonista de la organización política de la humanidad en el siglo XX y en el siglo XIX. No es la nación. Es la ciudad la que causa el deterioro ambiental. Las grandes ciudades del mundo, unas más que otras, obviamente. Pero si queremos auscultar más el tema de la responsabilidad, que es importantísimo para la solución del problema, porque este es un problema eminentemente político, tiene que ver con el poder. Es que no es toda la ciudad la responsable del cambio climático. Son los sectores más pudientes de la ciudad. Son los responsables por sus altos niveles de consumo, que obliga a altos niveles de producción, a altos niveles de consumo de materias primas y a procesos tecnológicos que arrojan gases invernadero y otro tipo de gases. La economía, la producción humana para llenar ese mercado enorme de los sectores más pudientes de la humanidad, localizados en la gran ciudad, es lo que nos lleva al cambio climático, es decir, a la posibilidad de extinción de la vida. Y si reconocemos esa realidad de poder, por eso este es un tema eminentemente político, quien supone que estamos viviendo un hecho azaroso de la naturaleza está completamente equivocado. Estamos viviendo un proceso que la humanidad construyó en su propia historia y que tiene que ver con unas relaciones específicas de poder que se traducen en el mundo económico a unas relaciones específicas de producción y consumo para atender ese tipo de mercado. Si reconocemos esa realidad, entonces la única manera de preservar la vida, la única manera de preservar la humanidad, la única manera de preservar la cultura y la civilización, lo que hemos hecho como acumulado en los últimos milenios, es cambiar los patrones de poder y por tanto en la economía de consumo y de producción. No hay otra alternativa. Todo lo demás son pañitos de agua tibia. En la ciudad de Bogotá nosotros hablamos de la adaptación al cambio climático. Por primera vez un plan de desarrollo en todo el país habla del concepto. Pero adaptarse al cambio climático, liberarle espacios al agua, no dejar expandir la urbanización de la ciudad fuera de su perímetro destruyendo el agua, sea hacia los cerros, sea hacia el norte, sea hacia el occidente, con toda la oposición que eso provoca. Intentar modificar las políticas de riesgo, liberarle espacios a las humedales, etcétera, políticas de adaptación al cambio climático, todo eso son pañitos de agua tibia que lo único que hacen es que en el corto plazo el cambio climático no nos mate más gente. Simplemente eso. No nos mate más gente porque en el mediano plazo y en el largo plazo son medidas absolutamente insuficientes. Las medidas reales no son las de la adaptación al cambio climático, que son medidas pasivas que nos cuestan muchísimo tomar. Y ahora, bueno, no me quiero extender, obviamente. No puedo hablar de este tema a profundidad. No, las medidas que tenemos que tomar son las de detener el cambio climático. La lucha contra el cambio climático es lo que permite la vida en el futuro, la vida de nuestros niños y niñas, y por eso ese grupo social es el que más defiende hoy y siente y es sensible ante este tipo de discurso y de realidad.
Detener el cambio climático significa cambiar el patrón de producción y el patrón de consumo, es decir, cambiar el poder. En el mundo, no solamente en Bogotá, Bogotá es marginal en su responsabilidad sobre el cambio climático. Es en el mundo. Y cambiar el patrón de consumo y de producción, que nosotros también tenemos que hacerlo, también nos implica enormes cambios culturales. Y solamente para la reflexión, atenidos a nuestra competencia de la ciudad de Bogotá, sin hablar del país, que no es mi competencia, ¿qué pasa en la segunda potencia de la diversidad natural con un modelo como el de construir la economía sobre la explotación minera? Tema de discusión, pero ¿qué hacemos en Bogotá? Que no somos mineros. En Bogotá somos industriales, comerciantes y del sector de servicios. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestro aporte en la lucha global contra el cambio climático? ¿Cuál es nuestro aporte en los cambios de consumo, de producción y de poder en la ciudad de Bogotá? Entonces aparece una agenda que yo quiero simplemente transmitir porque es una agenda política. No solamente nos tenemos que adaptar. ¿Qué significa adaptarnos? Dejar de expandir la ciudad. Intereses de poder se oponen a ello. Significa que tenemos que cambiar la manera de construir. Significa que tenemos que mirar cómo la demanda de vivienda, que es demanda de seres humanos, jóvenes la mayoría, pobres la mayoría, puede ser atendida sin expandir la frontera, sin atacar el agua. Política de adaptación, pero que implica un cambio completo de una rama productiva y de la manera tradicional, como hemos construido en la ciudad. Necesitamos un nuevo urbanismo que revitalice lo que ya está construido, permita que allí haya más gente viviendo y se pueda hacer de tal manera que liberemos espacio público, ablandemos el terreno, sembremos árbol, creamos espacio público. Una nueva manera de entender la construcción, una rama y una economía completa de la ciudad de Bogotá. Nos implica, por ejemplo, electrificar el transporte. Y electrificar el transporte con las tecnologías que hoy tenemos en el mundo son dos maneras: cambiar el motor a diésel y a gasolina de los buses por motores híbridos y eléctricos, y tener modos de transporte diferente a los buses que sean de energías limpias, es decir, bicicletas y rieles, modos férreos que son 100% eléctricos. Si no les quiero comentar cuántas dificultades tenemos en variar el modo de construir, aquí sí que tampoco podría comentarles por falta de tiempo las enormes dificultades que tenemos para lograr irradiar el concepto de que tenemos que pasar a modos de transporte diferentes a los tradicionales, entre esos dos, el bus y el vehículo particular. ¿Cómo desarrollar el modo férreo en la ciudad? ¿Qué nuevas ramas de producción y de economía para posibilitar eso? ¿Qué maneras culturales hay que transformar para sentir que es una necesidad, que la forma de movernos en la ciudad debe dejar de usar el petróleo, con el debido respeto de nuestro director de Ecopetrol, todos los conflictos nuevos del medio ambiente, sino que tenemos que pasar a movernos con la energía eléctrica, que en la ciudad de Bogotá y en el país en un 85% es la tercera parte de lo que nos vale la energía en petróleo precio internacional, que es agua. Nuestra energía eléctrica es agua y es 3 veces más barata, y no movemos nuestro transporte con el agua a través de la energía eléctrica. Y tenemos
solamente en esta fase de cómo marginalmente desde la ciudad de Bogotá podemos ayudar en la lucha contra el cambio climático y además adaptarnos al cambio climático para que no nos mate en el corto plazo. Tenemos que cambiar el patrón del consumo. Y no me voy a referir a si cambiamos las camisas en menos tiempo de lo que lo hacemos actualmente, que es la forma de cambiar patrones de consumo, modas, etcétera. Otra manera de entender el valor de uso y no el valor de cambio de las mercancías, sino en el caso concreto de la ciudad de Bogotá, cómo cambiamos el consumo del vehículo particular, que literalmente nos está matando. Y lo dejo como parte final de estas palabras, porque si ustedes observan, y es el principal problema hoy percibido por la sociedad bogotana, el trancón. El dueño de un carro, recientemente comprado, porque en 4 años se ha duplicado el número de carros en la ciudad de Bogotá, 2 veces, hace 4 años era la mitad de lo que teníamos. Podrán ustedes observar qué nos va a pasar en 2 o 3 años, con TLC incluido, etcétera. Pues la presión política del que compra un carro es automáticamente pedir más vías. Eso multiplicado por todos los que compran carros, que es una gran presión política que tiene sus representantes, etcétera, legítimos, significa cambiar la ciudad en una perspectiva que no es precisamente la de defender la ciudad ante el cambio climático, ni la de aportar en la lucha contra el cambio climático. Es decir, es acelerar la muerte. Suena, y todos los días ustedes lo escucharán, incluso muchos de ustedes nos lo dirán. Hay que hacer más vías, porque no cabemos, nuestros carros no caben. Resulta que ese mecanismo, que parece lógico, que parece natural, que parece inofensivo, no solamente nos llevaría a tener que utilizar todo el presupuesto público, incluido el de la educación y la salud pública de la ciudad de Bogotá, a construir vías, sino que aceleraríamos la muerte. Hoy se mide, cada trimestre mueren 45 niños y niñas por efecto de enfermedades respiratorias graves que tienen que ver con la forma, no con la forma, sino con el aire que respiran en la ciudad. Estamos matando niños, imperceptiblemente. Esto no aparece en las primeras páginas, obviamente, pero estamos matando niños. Y esos son niños que mueren por el cambio climático. Pero el primer efecto político es pedir más vías para el carro particular. Pues nosotros nos tocó, si queremos preservar la vida, cambiar ese patrón cultural y político. Si ustedes observan el trancón y le hacen un análisis allí en medio del trancón, lo que encontrarán es que el trancón lo hace el vehículo particular manejado siempre, generalmente, por un conductor solitario que es su propietario. Hagan un conteo, podemos ponerlo de tarea y reunirnos después. ¿Cuántas veces que hacemos el conteo en la calle trancada, cuántos de los carros que están a nuestro alrededor tienen más de una persona en su interior? Y el dato les dará siempre lo mismo, la mayoría son conductores solos, propietarios del vehículo, de vehículos que incluso son enormes, ocupan el espacio público, arrojan sus gases al aire y producen el trancón. Pero entonces esa persona no va a decir el culpable del trancón soy yo por andar solo en mi carro, o por andar en el carro, sino va a decir el culpable es obviamente el alcalde porque no hace las vías. No es una forma de bajarme por las orejas, sino es la forma de pensar que nos puede conducir a una catástrofe, no por el alcalde, sino porque bajo esa presión podemos terminar cediendo a que el objetivo de una ciudad es construir vías y que la ciudad se construye alrededor del vehículo particular, y que si esto se hace en el mundo, simplemente se acabó la especie humana.
por el cambio climático. Luego, el consumo responsable, no solamente de la camisa, del traje, de los zapatos, de las cosas que consumimos, es básicamente, en el caso de la ciudad de Bogotá, si queremos luchar contra el cambio climático, es el consumo responsable del vehículo particular. Que si lo pudiéramos hacer a través de un cambio de comportamiento, que significa que en lugar de ir solo en el carro, vaya acompañado. Si es hombre, ojalá de una mujer, política del amor. Pero simplemente ese, o como quiera, libremente, la política del amor. Pero simplemente ese cambio cultural acabaría el trancón. Pero no solamente acabaría el trancón, nos pondría en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático. Un simple cambio cultural. Pero ese simple cambio cultural es un cambio del patrón de consumo. En el fondo es un cambio del patrón de poder de la ciudad. De reconocer que el peatón, que el que va en la bicicleta, que el que se sube al transporte público debe ser privilegiado, porque está aportando con ese tipo de actitud, así no lo sepa, en la lucha contra el cambio climático, y por tanto es un combatiente de la vida. Y que ese cambio cultural, que es difícil, nos toca producirlo en la ciudad de Bogotá, así sea profundamente impopular. Estas son las luchas contra el cambio climático, las nuevas luchas políticas del siglo XXI. Ya no son las de la distribución de la riqueza o las de la distribución de la tierra, que nunca pudimos resolver tampoco en Colombia, y que se acumulan en nuestro conflicto, porque tenemos que resolverlas. Pero ahora aparece otra nueva lucha política fundamental, que es la lucha de la vida versus el consumo irresponsable, es decir, la expansión inusitada del mercado, que básicamente tiene una responsabilidad en las personas que más capacidad tienen de consumo. Y que hay que autocontrolar, hay que regular si queremos estar vivos, y que en la ciudad de Bogotá tiene un escenario: el consumo responsable del carro. Y por tanto la generación de otras ramas productivas diferentes, como la economía ferroviaria, como la economía de las bicicletas, como la economía de la electricidad sobre la base del agua u otras energías limpias. Es decir, la lucha contra el cambio climático lleva otras oportunidades de mercado diferentes y otras oportunidades de empresariado y de asociaciones productivas laborales diferentes. Abre otras oportunidades. Nicolás Georgescu-Roegen, que es uno de mis economistas preferidos, olvidado, porque él era un rumano que se escapó del socialismo soviético en Rumania, fue a parar a Nueva York, y allá en Nueva York se le ocurrió escribir contra el mercado, es decir, volvió a ser exiliado. No se ganó, creo que no se ganó ningún premio Nobel, murió hace poco, pero fue el primer economista en escribir unos libros difíciles, porque ni más ni menos él estaba intentando ligar la economía a la física. Pues lo que descubrió fue las leyes, cómo en la economía operaban las leyes de la termodinámica y la famosa segunda ley. Es decir, que la economía es un acelerador de la destrucción de la vida. Eso fue lo que escribió él. La economía toda es un acelerador de la destrucción de la vida. Y entre más poderosa sea la economía del mercado, más destruye la vida. Sus escritos quedaron allí, hay una traducción en español, hoy cada vez es más famoso, porque lo que escribió, que nada tenía que ver con el marxismo ni con el neoliberalismo, ha terminado siendo un sustento teórico de lo que hoy estamos viviendo. Pues bajo ese tipo de concepción, lo cierto es que toda rama productiva
diluye el calor, es decir, permite la muerte, toda. Pero hay unas ramas productivas que lo hacen de manera más acelerada que otras. Y por tanto, una parte del arte de la economía verde, que ahora se llama así, consiste en desestimular las ramas de la economía que más aceleran el deterioro ambiental, entre esas el petróleo, doctor, y prohijar las ramas de la economía que, aunque aceleran el deterioro, lo hacen en menor proporción. Y esas ramas de la economía, en el caso de la ciudad de Bogotá, tienen que ver con la movilidad eléctrica, con la movilidad en bicicleta, con el nuevo urbanismo ambiental, con el cambio de los patronos de consumo y fundamentalmente con el cambio de nuestros patrones y modelos culturales que necesariamente implican cambios de concepción política y de concepción del poder en la ciudad de Bogotá, si queremos que esta ciudad, como yo lo quiero, sea vanguardia mundial en la lucha contra el cambio climático, el principal problema que hoy la humanidad tiene para poderse mantener con vida en el planeta. Gracias, muy amables.